Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, Anabel. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Hoy la sesión va a ser para Antonio, que Antonio. quiere, Antonio. una sesión para desbloquear la abundancia. Entonces vamos a trabajar esta parte de la abundancia y ver qué, qué tipo de bloqueos trae. ¿Vale? Entonces, Margarita, vamos a comenzar. Primero, quiero que me digas el peso energético de Antonio y observa qué energía y qué bloqueos trae para trabajar su abundancia. Estamos hablando de todo abundancia. Ujú. Bueno, primero, cuando veo su nombre, se cuenta como si no lo pudiera ver, viera rayitas, o sea, no, es como si él de alguna manera se hubiera sentido o se siente aplastado por la vida, siente, hay una energía que lo rodea de fracaso. Después veo su campo energético, cuando me dices observa la abundancia, lo que hago es que veo la abundancia como sucia, pero como si la abundancia estuviera muy ligada con los amuletos. Y entonces él me muestra una primera imagen de estos tréboles de 4 hojas Ujú. que representan la suerte. Es como si él ligara mucho es la abundancia con este tipo de creencias. Y su cuerpo lo veo supremamente delgado energéticamente, muy, muy delgado y el interior de su energía, o sea, su campo áurico, haz de cuentas como si él estuviera pisando vidrios, como si él de alguna manera sintiera muchísimo dolor cuando siente y toca la vida y unido a esta sensación hay una sordera en su oído izquierdo. Ujú. A ver, aquí hay una parte importante. Fíjate bien, porque trabajar la abundancia es trabajar los aspectos de la vida, de la concepción de muchas cosas. Entonces, primero, vamos a empezar. Cuando él asoció el fracaso con la vulnerabilidad de su vida y con la forma de aplastamiento y de no avance en su vida. Vamos atrás en el tiempo y que nos comente cuándo es que fue. Sí, aquí hay una primera imagen donde lo veo él dentro de unas minas Ujú, y veo como si él hubiera trabajado hubiera tenido este trabajo y hubiera sido un trabajo como muy pesado, ujú. pero poco gratificante, muy cargado y el resultado, el resumen de cada día, haz de cuentas como si fuera nulo, como si no, nada de lo que él iba moviendo, digamos, pareciera como una mina de esmeraldas, algo que tienen que de alguna manera acabar y explorar, y es como si pasaran días y días y él de alguna manera no encontraba nada y cada vez sus recursos, tanto físicos como sus recursos emocionales se fueron como bajando, bajando, bajando y fue bajando su energía. Ahora, observa cómo está ligada toda esta forma y estructura, fíjate bien, de trabajo Mm. en ese tipo de cosas, con esclavitud, con menosprecio, con humillación. Y dime cómo es. Cuando empiezo a sentir la esclavitud en él, haz de cuentas como si su cuerpo le hicieran un corte vertical y ese corte de alguna manera él tuviera que como manifestarse en muchos aspectos para poder cumplir con objetivos, pero de personas esclavistas, no con sus propios objetivos, porque en sus propios objetivos él eh, la misma esclavitud lo hace sentir incapaz, lo hacen que sentir incapaz de poder llegar, digamos, a otro tipo de trabajos, de labores. Entonces, el sentirse fracturado energéticamente y sentir como de alguna manera a través de esa fractura las personas entran en su campo energético y abusan energéticamente de él, porque siendo él una persona, por supuesto, abundante, él regala los recursos. Eso es parte también de la esclavitud. Observa cómo
esta lealtad a la esclavitud lo lleva a mantenerse como en arenas movedizas donde en lugar de avanzar siente que se va hundiendo más. Quiero que me digas cómo es. Esa esclavitud, cuando se le ve el cuerpo por dentro, se siente muy oscuro, aparte de ser un cuerpo partido en dos. Haz de cuenta, sus manos no tienen, como si faltaran ciertos dedos, Ok. fuera una forma como de castigo. Eh, um, Hay dolor en la parte, en las rodillas, hay una sensación de inflamación. Fíjate que su sistema circulatorio se ve muy como si estuviera fluyendo energía muy oscura, muy contaminada, que hace que de alguna manera se vayan sobrecargando sus órganos. Ujú. La parte de su garganta, esa parte se siente como, como si estuviera cortada, como si estuviera fracturada en muchas partes. Y, y la sensación también, digamos, el corazón se le siente a él, pero es algo muy emocional, sobre todo el corazón en la parte emocional se siente como muy bloqueado, se siente muy rígido, se siente que él de alguna manera no puede expresarse energética como él es en sus potenciales, sino tiene, sus potenciales están muy limitados, entonces eso hace que de alguna manera su cuerpo con el tiempo se va endureciendo. Haz de cuenta, es como si un cuerpo, algo que no se usa, Ujú. se va como dañando. Eso es la sensación que él va sintiendo en su cuerpo. Obs- Inutilizado, se siente, Inutilizado. mm, sí, Observa en qué momento la parte de sentirse inutilizado lo lleva a sentirse de alguna forma vivo. Son códigos. sí, pero son formas, es vivir pero a medias, porque Ujú. su cuerpo se siente como cojo, como si él de alguna manera la esclavitud fuera la representación de las cargas que él tiene que llevar para poder sobrevivir. Y por otra parte, cuando tú me hablas de códigos, pues todo eso está instaurado en la parte de la columna vertebral. Eso es todo, haz de cuenta, es como una línea trrrrun, que baja y de alguna manera se conecta eh, con su parte reproductiva, que se vuelve, haz de cuenta, es como si fuera muy escasa, fuera cuentagotas. Y entonces también esa parte reproductiva se siente también subutilizada. Entonces ahí se va como acumulando, ahí en ese punto es donde se acumula muchísimo el fracaso y esto a su vez va reflejado también en su parte del ADN. Ahora, ¿cómo va activando los códigos de estancamiento? ¿Qué es la forma o la estructura que va activando esta forma de estancamiento Mm. en su vida, en su Sí, cuerpo? Ujú, bueno, cuando tú observas la columna vertebral, haz de ujú, cuenta, ella se ve como la física, pero ella está dividida. Eh, ujú. Hay unos códigos aquí en el extremo, hay otros códigos en el extremo que está muy relacionado con su parte emocional, con su parte mental, pero haz de cuenta es como si la abundancia fluyera por ella misma, ella fluye, pero cuando una persona tiene este tipo de códigos de esclavitud, de frustración, de todo esto que está él mostrando, haz de cuenta es como si las emociones que limitan la tristeza, todo esto, cambiara la forma de fluir la energía de la abundancia. Entonces, haz de cuenta es como si la energía como la emoción de la tristeza va Ujú. instaurando un código, después la rabia, después la frustración, después el miedo, y van cambiando la anatomía de la columna vertebral. Haz de cuenta es como si la deformaran. Entonces, el flujo de energía ya no pasa en forma fluida, así como dicen, pero el cuerpo empieza a presentar estancamientos. Ujú. Entonces, la parte del sistema óseo se va sintiendo limitado en su caminar y ese cuerpo le queda muy difícil sostenerse por él mismo. Entonces, ahí las frecuencias de las emociones juegan un papel muy importante
porque a su vez, en la medida que van creando este tipo de códigos limitantes, van creando en el cuerpo energético, haz de cuenta, una segunda piel, y esa segunda piel hace que la persona se sienta comprimida y siente ella que de alguna manera está limitada y no puede actuar, por más de que ella quiera o por más de que Antonio quiera. Haz de cuenta, esta doble piel no le permite actuar porque es una piel dura, es una piel rígida y es una piel que tiende a no tener circulación energética. Aquí hay una cosa muy interesante que me estás comentando y que me estás mostrando. Cómo él empieza a dejar de recibir en sus gestaciones. Y quiero que me muestres las gestaciones donde él empezó a mostrar su ¿Mm? incapacidad para recibir. Bueno, aquí hay una prolongación de muchas gestaciones, pero Ujú, básicamente en la gestación, y como esto es energético, ujú. haz de cuenta es como si el cordón umbilical, que obviamente se va creando en la parte física, pero en la parte energética, haz de cuenta como si el cordón umbilical le costara mucho trabajo encajar en la parte del ombligo y en la parte de alimentación. Entonces, en el momento que él como feto va sintiendo todas estas sensaciones de no encajar, de no nutrirse, de no alimentarse, de no sentirse conectado con la parte de con la madre, porque también aquí pues hablamos de una conexión a todo nivel con la mamá, haz de cuenta, va quedando con unos vacíos. Entonces, estos vacíos se van creando y se van generando como una especie de sellos energéticos Eso. aquí en toda la parte del estómago. Es como si él buscara de alguna manera esa conexión, pero no la logra encontrar hasta el punto que encaja, pero haz de cuenta, ese cordón umbilical no encaja totalmente en su ombligo. Entonces, él tiene una alimentación deficiente Ujú. y va sintiéndose que en su proceso de gestación, haz de cuenta, es como si su cuerpito no se gesta totalmente y queda con un tamaño muy pequeño, no se alcanza a desarrollar totalmente. Ok, aquí entonces vamos al punto este inicial. El dinero nunca es la solución porque el dinero nunca es el problema. Entonces, aquí, para trabajar abundancia, lo primero que tenemos que encontrar es esta forma de vincularse con esos sellos energéticos que lo van limitando a la forma de poder recibir, de poder resolver, de poder comprender y de poder crear. Y quiero que empiece a eliminar toda la forma de verse limitado a través de la forma en que recibir dinero, recibir comida, recibir cariño, recibir todo tipo de afecto, sea solamente por una sola vía. Quiero que empiece a eliminar toda esta forma trabajando con miedos y con miedos de no merecimiento, con miedos de castigo y con miedos de hambre. Margarita. Bueno, aquí lo que él empieza a observar es que estas improntas que van quedando de este cordón umbilical, haz de cuenta, son 6. Entonces van creando en la parte superior un triángulo que tiene el vértice hacia el ombligo y de la cintura hacia abajo el vértice está mirando al ombligo. Entonces, haz de cuenta, te dan dos triangulaciones que van creando en él, en su cuerpo, una forma de reloj de arena. Ah, ok. Entonces, esto lo que hace es que de alguna manera es como si la abundancia baja y después empieza a escasear en cuentagotas, 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 hasta que vuelve otra vez a girar de nuevo. Es como si la abundancia en él estuviera contenida en ciclos. Entonces, en el momento puede haber abundancia, pero después cuando la arena, por poner un ejemplo, va cayendo y el punto que va como se va agotando, ahí es donde él va sintiendo mucho miedo y va sintiendo que está entrando en sensaciones de escasez, pero la verdad, esto es como una especie de ciclo, la abundancia como la siente él y como la ve. Ujú. Entonces, por eso es que la siente reprimida y la siente como si en los momentos donde ya está bajando la abundancia a cuentagotas, él va sintiendo también una desconexión con la vida y la respiración está sincronizada la respiración de Antonio con este tipo de abundancia. Entonces ahí empieza el cuerpo como a sentir una incomodidad y empieza a sentir muchísimo miedo. Ok, quiero que empiece a transformar la forma
de miedo o de temor a seguir siempre sucediendo, o sea, de suceder, de heredar, de sí, de manifestar a través de una herencia lealtades con respecto a la forma de cómo recibir, de cómo dar, de cómo gestar a través de la forma de entrega. Quiero que empiece a transformar la forma en que él está dispuesto a dejarse para que otro empiece a manifestar tomando quizá sus habilidades intuitivas totalmente generadas por él para bloquear la forma de abundancia, de alimentación, de entrega y de recepción. Bueno, aquí lo que él está observando es su forma de recibir y su forma de dar y cómo están condicionadas por muchas memorias que en este momento él está liberando. Ujú. Hay una primera sensación de sentir que él recibe siempre cargas y se las tiene que poner aquí al hombro. Y en la medida que esas cargas las va recibiendo, va acumulando, es acumulador en este paso. Entonces hay un momento en que esta situación de dar se va volviendo como si fuera simplemente como una maniobra, pero que finalmente está vacía. Entonces aquí él empieza a sentir este desequilibrio y empieza a sentir el dolor de la carga y el miedo por no tener que dar. Por otra parte, también lo va relacionando él con una sensación muy conectada con la lactancia, porque él empieza a proyectarme una imagen de la madre dándole leche materna, pero haz de cuenta es como si él succiona del seno izquierdo y sale escaso, succiona del seno derecho y es como si no saliera. Entonces ahí va creando él como estas sensaciones de vacío y de hambre y después empieza él a observar cómo en su anatomía, con todo lo que él ha ido acumulando sobre todas estas creencias de la escasez, haz de cuenta es como si su pie derecho empieza a volverse invisible, invisible, y después todo su cuerpo empieza a volverse invisible y él es invisible, y es invisible al éxito, Entonces, es quiero invisible a la prosperidad. quiero que empiece a eliminar las formas en las que él ha decidido mostrarse en la vida limitado y quiero que elimine la forma en que el inconsciente él deja de generar dinero por la forma de esperar que llegue del exterior y no vibrarlo en él. Quiero que empiece a eliminar la forma de verse en autocompasión y de verse en inseguridad y quiero que empiece a trabajar, aunque estamos trabajando desde la gestación, quiero que empiece a trabajar en la forma en que empieza a gestionar su hígado, su páncreas y sobre todo sus riñones. Quiero que empiece a transformar la forma de verse en una deuda compasiva y sentir compasión por él y por lo que la vida le depara. Es una programación de dependencia y quiero que empiece a trabajarlo desde ahí. Primero que empieza a mostrarle él cuando hablas de la abundancia, es sentirse él también en una plataforma que está muy relacionada con la abundancia, como si fuera una sensación también de vacíos, como si él entra a un pozo y quiere sacar agua y no hay nada. Entonces él va empezando a asociar todo lo que de alguna manera va representando esa conexión con otras memorias, porque él sigue liberando memorias que están, haz de cuenta, dentro de su campo energético y él empieza a observar todas estas creencias limitantes que están relacionadas con el dinero, no puedes, no debes, es sucio, todo este tipo, pero están, haz de cuenta, como recordatorios a lo largo y como a lo ancho, al contorno de su campo energético, y de alguna manera aquí ellas se van conectando a los diferentes órganos. Entonces, si vemos, por ejemplo, el hígado es el no poder en él. Ujú. Entonces el no poder hace que este órgano se vaya cansando porque tiene que estar siempre como sobrecargado. Si vamos a la parte, por ejemplo, si cruzáramos a la parte como de la vesícula, haz de cuenta, la vesícula es como la suciedad que representa el dinero
Y así sucesivamente, si vamos entrando a cada órgano está reflejando en él cada una de estas posturas y estas palabras que de alguna manera van limitando a lo largo de su vida. Y por otra parte, cuando empiezo a sentir la parte arriba del tobillo derecho, haz de cuenta, Mm, es como si él ujú. hubiera cargado una especie de herida muy profunda, muy honda, donde él siente que su cuerpo también es una esclavitud. Es como si vivir en un cuerpo humano, él puntualmente en su cuerpo, de alguna manera, el cuerpo, la parte física, es la que esclaviza al alma y el alma es la que se siente esclavizada por el cuerpo. Entonces hay un rechazo hacia, como hacia su parte física y hacia lo que lo relaciona a él con todo lo que presenta él en su entorno, pero todo lo que veo es muy físico y muy conectado con lo material. Claro, entonces aquí quiero que empiece a eliminar la programación de preocupaciones o de programas de preocupaciones por el dinero a través de pensar que tener dinero le puede generar problemas. Son creencias profundas, pues que pueden venir de las religiones o de las formas en que nos educaron, en que teniendo pobreza recibes el beneficio de alguien más grande que tú, que te va a mantener en una liberación. Quiero que empiece a eliminar las formas de creer y crear mentiras a través de una dependencia, de vivir siempre esperando que alguien más, quien sea, un Dios, la familia, lo que sea, empiece a reconocer y deja de vivir el momento presente aceptando sacrificio, dolor y remordimiento cuando él disfruta sus éxitos, sus logros y sus formas de generar y actuar en abundancia. Bueno, todos estos sacrificios que él muestra, todas estas invocaciones están muy relacionadas porque él muestra, habla mucho a través de las imágenes y cómo empieza a ver cuando tú haces petición a través de velas, cuando haces peticiones a través de diferentes imágenes religiosas y todo esto está muy basado a través de de la petición y la superstición. Ujú. Entonces hay también mucha conexión con él a través de la hechicería, a través de la historia de su alma. Entonces esto va creando una saturación. Cada vez que tú estás pidiendo o la forma como él lo muestra, haz de cuenta es como si él inhabilitara el movimiento de su campo energético, como la vitalidad en toda la forma orgánica de él y va creando, haz de cuenta, es como si tú ves, estas supersticiones van creando como unos nudos energéticos en diferentes partes de su cuerpo. Primero, el primer nudo energético que va haciendo él es en la parte de las plantas de sus pies. Haz de cuenta es como van quedando unas energías que van recorriendo y van creando unos tapones energéticos en todos los puntos energéticos vitales de él. Entonces, esto hace que el cuerpo se desvitalice y él cada vez vaya buscando más herramientas para encontrar la abundancia, para encontrarle una respuesta a la abundancia, cuando en la abundancia no hay pregunta ni respuesta, porque la abundancia, como Es él la está él. viendo en este momento, exacta, es por sí misma. Entonces no hay que buscar la abundancia afuera, cuando la abundancia, de alguna manera, por ciertos elementos históricos que él buscó a través de su historia y de sus vidas, pues lo que hicieron fue de alguna manera taponar este flujo de vitalidad y lo que está haciendo es como si en este momento estuviera él, haz de cuenta, creando como unos movimientos y unos impulsos donde él empieza a como a liberar estos tapones energéticos, porque de alguna manera la nueva abundancia no solamente está reflejando dinero, sino en la parte donde no hay salud, pero el cuerpo internamente empieza a coger malos olores. La nueva abundancia tiene un mal olor. Y quiero que empiece a eliminar la forma en, 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 en sentirse insignificante, porque una cosa es no merezco, pero otra cosa no me siento eh, como con la validez y con la valía, con la forma de tener un significado digno hacia mí para merecer algo. Y entonces quiero que empiece a eliminar esta forma de programarse a través de los no puedo, a través de las devociones instaladas en todo su sistema muscular, a través de la aceptación de los compromisos y de las formas de ligarse en el clan. Por ejemplo, un ejemplo,
no voy a tener en mi vida, me tengo que esforzar demasiado. Ese tipo de formas empieza a generar en él esta forma de no merecimiento, pero que realmente es lo que le gustaría tener porque sus expectativas, fíjate, lo van haciendo muy limitado a solamente sobrevivir. Quiero que elimine la forma de solamente sobrevivir por contrato y por limitación energética de desobedecer al clan, al territorio y a la Mm. persona, a las madres que le han dado la vida. Esto tiene toda la relación porque lo primero que él empieza a mostrar son las resistencias Mm, cuando hay una fidelidad al clan y es que no puedo, no debo, mm, no es posible, es imposible. Todas estas palabras creando en él una forma de vida y una forma de expresión. Entonces, en el momento de los cambios hay una resistencia por una fidelidad al clan, porque de alguna manera es seguir perpetuando y seguir siguiendo con una forma de pensamiento y él iba creando como una forma de cruces donde él siente que de alguna manera inconscientemente él estaba rechazando la abundancia, pero como son percepciones y son también interpretaciones lo que él estaba observando, en la medida que él va cambiando esa postura energética de rechazo y de resistencia, pues su cuerpo empieza a liberar, como a dejar, como a rendirse, a dejar de presionar estas formas y, y es que esto también va acompañado con un estrés en el cuerpo, porque es que el cuerpo tiene que emplear tanta fuerza para seguir sosteniendo estos, digamos, estos pensamientos y estas afirmaciones, que ujú. en el momento que él empieza a soltarlas, no solamente de su campo energético, sino de los reflejos que ellas hacen en la parte de sus órganos, haz de cuenta es como si el cuerpo empezara a sentirse relajado, relajado, y es tanta la relajación que de alguna manera el cuerpo empieza a respirar, porque un cuerpo tenso es un cuerpo que respira como en agonía, siempre está la agonía del miedo de que no voy a tener, entonces prácticamente es como si una persona estuviera anticipando sus momentos de la muerte, haz de cuenta son pequeñas muertes que van conectadas con este tipo de energía, pero aquí lo que está haciendo es un cambio de energía donde los pulmones empiezan a recibir el aire y empiezan a fortalecer toda esta condición energética que está conectada con los ritmos de la vida y Ujú. con la plenitud de la vida también. Quiero que empiece a eliminar y a transformar primero las deudas energéticas que va adquiriendo y segundo, como las cuentas por pagar, porque una cosa es que acepte las deudas y otras son las cuentas que tenga que pagarle al clan por estar y por pertenecer aquí. Pero quiero que lo trabaje desde el sistema nervioso central y periférico, quiero que lo trabajemos desde los huesos y otra vez pulmones y sistema circulatorio, eliminando todos los momentos y las lealtades a través del sacrificio y de la forma de verse siempre a nivel histórico y a nivel genético, siempre limitado por deuda y por cuentas por pagar energéticas. Bueno, las deudas cuando se ven y se ven reflejadas en el cuerpo, porque hay una relación con todo en él, Ujú, están muy reflejadas en la parte de su sistema reproductor, pero cuando me empieza él como a mostrar toda la parte de las cuentas, que es otra energía que se siente diferente, están reflejadas en su sistema nervioso y en su sistema respiratorio, como si de alguna manera él no pudiera ser una persona plenamente abundante porque las cuentas que después el sistema empieza a, a mostrarle a él son cuentas que son muy relacionadas están muy conectadas con las limitaciones y con el deber ser limitado ujú. en la vida para ser y pertenecer a un clan, porque si no es expulsado y esa expulsión que él la sentía como una programación era como una caída libre a un abismo, pero de espaldas, es como si él va cayendo hacia algo que él no puede ni sabe reconocer, puede ser algo que no es malo,
pero él lo siente desde la espalda como si fuera un gran miedo. Entonces, en el momento que él va liberando, y esto lo va liberando desde el ADN, Ujú. porque estas deudas kármicas, y fíjate que estas cuentas de alguna manera traen como una forma expansiva, pero al mismo tiempo lo que hace es amarrar el ADN, entonces él no permite que fluya en, no fluya bien. Haz de cuenta, es como si es un ADN que en vez de mover hacia arriba siempre está mirando como hacia abajo, va sintiendo que la vida siempre va como hacia un hueco, como hacia un abismo, como hacia una pobreza que es imposible de salir. Pero todo esto lo está liberando él y está haciendo unos cambios muy contundentes en toda esta parte del ADN y el reflejo del ADN en toda la parte de su cuerpo. A ver, aquí hay una parte muy interesante que está mostrando. Fíjate bien, quiero que trabaje la forma de entender los votos de pobreza a través de pruebas energéticas que se va poniendo él a lo largo de sus vidas y de sus existencias para vivir necesidad, avaricia, mezquindad, rabia, envidia, para empezar a desvincular todos los códigos que ha recibido, que ha aceptado y que ha manifestado en su cuerpo y en su energía para liberar todos los sistemas que lo... Ay, perdón, es que Sí, me ando ahogando yo también. se trabó también la garganta. Que lo van... Mira, déjame tomar agua. Mm, que lo van atando a una Ujú. estructura de verse en miseria para sufrir estas pruebas energéticas y no poder contener o Mm. crear el beneficio de lo que es la armonía y el equilibrio. Ay, Bueno, y fíjate que esto está ya desde las papilas gustativas. ajá. Esta forma del alimento, de los votos de pobreza, están muy contenidos en ese punto porque haz de cuenta es como si él cerrara la garganta al alimento. Es una forma de rebeldía de seguir perpetuándose en esta condición. Entonces, claro, hay una hipersensación en las papilas gustativas, pero hay unos bloqueos que van como descendiendo como unos muros. Entonces, en la medida que él va sintiendo cómo el alimento va escaseando en él y cómo él lo va relacionando con los muros energéticos que va poniendo él hacia afuera, que haz de cuenta que está representado por obstáculos, entonces obviamente todo esto se empieza a cerrar en él porque todos estos bloqueos van creando algo que él siente que es como una impronta, que es con el ahorro, como que hay que ahorrar, que es mucho porque ¿qué va a pasar en el futuro? De pronto no vamos a tener. Entonces es algo que viene muy guardado en su campo energético y que de alguna manera, por eso es que es como si él quisiera pasar, todo esto que vimos de cuentagota también es como el alimento tiene que entrar Sí. poquito, 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 porque si como mucho, entonces después ¿qué va a haber? Entonces esto que está reflejado con estos votos de pobreza y con esa necesidad de ahorrar para un mejor futuro, de alguna manera se van desvaneciendo en sus manos, porque haz de cuenta es como si el ahorro fuera una forma en que el cuerpo se va desarticulando, sobre todo en las muñecas, y va creando un envejecimiento prematuro y una sensación de no poder como tomar, es como si las manos pierden este movimiento y van quedando flácidas. Entonces ahí es donde él está eliminando todo esto. Quiero que empiece a eliminar todas las formas de mentirse en que en la vida todo tiene que ser para él un sacrificio, un dolor, esta forma de poca aceptación de la realidad. Y fíjate, aquí quiero que lo empiece a trabajar del cerebro, diencéfalo, cerebelo y trocoencefálico para empezar a desbloquear las formas de deudas, tanto de él como de los que le deben a él, y que pueda empezar a generar esta fluidez energética para reemplazar, transformar o eliminar la forma en que él no permite que sus deudas sean pagadas y completar el pago de sus propias deudas a través de la forma de vivir siempre
perdone, de vivir siempre en la forma de no aceptación de su propia generosidad. Bueno, aquí cuando se ve toda esta parte, se ve su cabeza. Haz de cuentas como si tú la miras desde la corona y haces una incisión Mm, y ves internamente cómo hay una serie de bloqueos que rodean toda esta estructura y cómo de alguna manera estos bloqueos van creando como una sensación de vacío, de vacío, de vacío, y es como si no fluyera la energía por los bloqueos que hay, como estructuras que van bloqueando toda esta parte, toda esta estructura. Y no es que sea, estaba sintiendo como si estas formas fueran como haz de cuenta como laberintos, pero no, son estructuras muy rígidas que van tomando en él como unas formas geométricas que de alguna manera se siente bloqueado, pero cada vez él se va sintiendo más estrecho. Y esto pues está muy relacionado con la mendicidad, mm. porque es una palabra que él reitera permanentemente, como si muchas veces no se sintiera tan abundante y tuviera que estar viviendo ese arquetipo, que ese arquetipo de alguna manera trae en él unos desequilibrios tanto en mente y emoción, porque el dar y el recibir, haz de cuenta, es como si estuviera invertido. Entonces, en la medida que él va eliminando todos estos, como estas memorias que están en contra, digamos, o no están a favor de la abundancia, es como si él estuviera organizando todo su cuerpo. Ujú. Porque es que un cuerpo en desorden es un cuerpo que no puede manifestar abundancia, es un cuerpo que manifiesta ese mismo desorden. Entonces, todos estos cambios que está haciendo él, tanto estructurales, todos estos cambios emocionales, estos cambios de pensamiento, de memorias, de códigos, de todo lo que está cambiando en él, es cambiando esa morfología de su cuerpo de como, y vuelvo a ver esta forma del reloj de arena Ujú. y dándole una amplitud para que él pueda sentir que la vida es él mismo, es abundancia y que todo lo que lo rodea está en coherencia con lo que él está sintiendo en este momento. Quiero que empiece a transformar la forma en que él percibe y ve sus propias propiedades electromagnéticas para equilibrar y atraer la forma de empezar a aceptar su propia abundancia. Quiero que empiece a desvincularse de la forma del tiempo como una atadura, como una cadena o como un lastre, y quiero que empiece a trabajar desde la glándula pituitaria. Quiero que trabaje también esta parte del hipotálamo. Bueno, pituitaria y hipotálamo eh, era como si estuvieran recubiertos por una energía de fracaso, se cuenta una impregnación energética que estaba pues muy conectada con todo lo que él sentía en el exterior, porque cuando tú hablabas de la energía electromagnética, haz de cuenta, él la sentía como si fuera una energía que iba en contra de él, Mm. haz de cuenta como una forma de malla, pero una forma de malla que hacía daño, como una especie de castigo. Entonces, tener abundancia era una forma de castigar al cuerpo y de mantenerlo en escasez, en, puede ser una forma como de sed, como de limitación, como de preocupación, como de ansiedad, y era, sí, una forma estrecha también es lo que estoy viendo. Entonces, en todos estos cambios que él está haciendo en este momento en su cuerpo energético, son muchos los cambios simultáneos, porque el hecho de que no sienta esta malla como un castigo y el hecho de que sienta todas estas impregnaciones de fracaso, frustración y todas estas energías, hacen que de alguna manera la misma energía de él, su misma esencia, empiece a activarse en abundancia, y la abundancia es una manifestación que es expansiva o es lo que él está sintiendo, y es una sensación donde él se va ampliando, ampliando, ampliando y va rompiendo todo lo que pueda quedar, pequeños recuerdos o de pequeñas energías que en un momento lo hicieron sentir a él escaso, y sobre todo haz de cuenta, esto es una atadura que tenía en sus tobillos que no le permitía a él moverse, pero es algo que está muy relacionado con su infancia. Quiero que empiece a reemplazar todos los programas de pobreza a través, fíjate bien, de esperar siempre la respuesta del otro para sentir un sentimiento de aprobación. Y entonces es como a él le da miedo sentirse dispuesto a crear, a hacer,
a generar, porque entonces se siente limitado a la forma del significado de la humildad con la pobreza, y quiero que empiece a transformar la forma en que el alma a nivel histórico, a nivel genético y a nivel del alma va generando formas en que él se va atando a situaciones históricas que no le pertenecen a él para mantenerse ligado siempre a una forma de deuda emocional. Trabajamos ya la deuda energética, pero ahora la deuda emocional que no le permite que empiece a pasar estructuras de control por sentir culpa por la abundancia. Bueno, aquí elimina una estructura en forma de disco que estaba puesta aquí como aquí en la parte superior de la espalda, como haz de cuenta como una ruleta que todo era al azar. O sea, nada venía por decisión propia, sino es como si la misma vida lo llevara a él a ciertas situaciones o de mucha abundancia o de escasez, pobreza, limitación y diferentes aspectos que nutrían esta escasez de él. Uh -huh. Y haz de cuenta, es como si hubiera salido del cuerpo de él esas sensaciones, como si él hubiera tomado ya la autonomía de poder administrar su abundancia o de manejar, de sentir, de poder sentirla en él y de poder manifestarla a su propio gusto y a su propia o a lo que él en este momento siente que quiere manifestarla, no siempre condicionada o al azar o a la superstición o a lo que decía el sistema, sino haz de cuenta como si ese disco se transformara en una energía que en un momento estuvo contaminada y fracturada y hace es como si esa estructura hiciera parte de su energía y es una estructura que es muy dorada y que va girando y está muy conectada con sus centros energéticos. Entonces, fíjate que los centros energéticos de alguna manera estaban muy limitados y en este momento, haz de cuenta, es como si su cuerpo estuviera fluyendo, fluyendo, pero fluyendo en unos tonos que para él representan la abundancia. Quiero que empiece a eliminar el juicio acerca de lo que él es o representa para él, para la sociedad y para su familia, a través de ser consciente ahora de su valor y su valía para él mismo, antes que nada. Sí, y era una forma como inconstante él de sentirse muchas veces pequeño y después grande. Es como si todo se movía de acuerdo a lo que el entorno le estaba mostrando, no lo que él realmente sentía en él mismo. Entonces ya en esta toma, digamos, de poder, de empoderamiento hacia él mismo, es como si él se equilibrara y ya deja de ser como este ser de diferentes tamaños, como un ser irregular o intermitente para tomar el tamaño que tiene él en este momento y sobre todo coincidir con la edad que él tiene en este momento y sentir también como hay mucha es como llega como la palabra con mucha juventud, mucha vitalidad, o sea, que no hay una conexión cronológica, sino es una conexión vital que él está sintiendo a través de él mismo. Quiero que empiece a eliminar la forma de sentirse, de verse y de aceptarse engañado por otras personas, por personas que pueden hacer daño, personas sin ética con las que él se va relacionando para sentir que se pueden aprovechar de él y que él de alguna manera vive un victimismo y una forma como de estancamiento. Quiero que elimine toda esta forma de verse así y quiero que elimine toda la forma en que él se siente atado o maniatado y también gestionando esta forma de esclavitud a través, primero, de la piel, segundo, de todos los sentidos. Bueno, el momento que tú estabas emitiendo tu comando, empezó a mostrar una cara de víctima, como un poco víctima sumisión frente a la vida. Y esto era como una forma de máscara que él había creado, una personalidad que se adecuaba a él a ciertas circunstancias donde él sentía que tenía que actuar bajo esta personalidad y fue cayendo como haz de cuenta, como una especie de forro en su cuerpo y, y después va sintiendo él
cómo, cómo va sintiendo estos cambios, o sea, cómo la energía va cambiando, lo que hablabas tú de la esclavitud es Ujú. algo que él ha ido transformando y cómo las huellas de la esclavitud iban quedando, sobre todo estaba en el pie derecho, pero esta esclavitud, claro, va quedando como un reflejo de una piel como con hollín, una piel que representa la contaminación que está muy relacionada con lo que él y la forma que se presentó al inicio. Haz de cuenta, es como si él, al eliminar esa esclavitud, la piel empieza a desprender esa energía, porque esa energía de esclavitud es una energía que se pega, haz de cuenta, y tiene, es como si tuviera tentáculos y de alguna manera se alimenta del victimario que aparentemente, de la víctima que se siente a través de la esclavitud. Entonces acá hay unas formas en que él va sintiendo cómo van saliendo esos ganchos energéticos de su cuerpo y va sintiendo su cuerpo mucho más flexible cada vez más. Quiero que empiece a limpiar a nivel genético y fotónicamente todas las formas en las que él se va sintiendo con una sensación de lucha constante, de sufrimiento constante y sobre todo como de esta parte del rechazo, de la soledad. Bueno, esa sensación de rechazo y soledad estaba muy conectada en su estructura, digamos, en su estructura, en general en su cuerpo. Haz de cuenta, es como si su cuerpo lo veía él como una torre en niveles y esto iba creando en él una forma de pensamiento que rígida. Entonces, haz de cuenta, iba como siendo una forma de multiniveles donde de alguna manera cada vez que él iba subiendo se iba sintiendo mucho más inestable porque eran estructuras creadas bajo estos conceptos. Entonces, en el momento que se rompe esto, es como si fuera un castillo de naipes, empieza como a liberarse y esto permite que la estructura ósea y todo lo que representan como el sostén de la vida en él empiece a fortalecerse y a fluir mejor la energía, porque antes si era escasa o era inestable, en este momento ya la energía está haciendo un cambio de circulación abundante. Quiero que empiece a transformar ahora por medio de otra vez de los sentidos esa forma de dualidad de verse o en abundancia o en pobreza o en limitación o en super exceso de las cosas. Quiero que empiece a eliminar de todos los planos de existencia las dependencias simbólicas, energéticas y sistémicas que van creando en su parte cognitiva para ir generando una dependencia y quiero que lo trabaje a través del sistema endocrino. O sea, es que quiero que lo tratemos como si fuera estas adicciones energéticas. ¿Mm? Sí, porque había una adicción a la superstición y a todos los Ujú, amuletos, había una conexión muy profunda con esto, pero cuando tú hablas de los sentidos y en la medida que los sentidos son un circuito energético en el cuerpo, ujú. si estos sentidos no coinciden es como si hubiera un cortocircuito en el cuerpo, entonces hay una desconexión interna en el mismo. Entonces, en la medida que él ha hecho todo este trabajo durante la sesión, todo su cuerpo ha ido engranando, se ha ido ensamblando para que la circulación, digamos en este punto, a través de los sentidos, sea mucho más estable, porque estos cortos lo que van creando es una inestabilidad y van afectando la visión, porque la visión tiende a verse borrosa, la piel tiende a verse dolorosa, fíjate que lo vimos en la boca, Ujú, el olfato tiende a ser muy limitado porque la respiración siempre tendía a ser muy a modo supervivencia y toda la parte, ¿te acuerdas que vimos del oído, que era ujú. un dolor en el oído? Pues todo esto empieza a cambiar, empieza a como a despertar, es una sensación que estoy viendo en él como si estuviera saliendo de una forma energética que de alguna manera era muy contenida, pero que en el momento que ella se libera, haz de cuenta, es como si ella se liberara, la abundancia se liberara en miles de formas y en miles de manifestaciones que en este momento están rodeando su cuerpo. Quiero que empiece a aceptar toda la forma de abundancia que puede él generar a partir
de esta nueva estructura de aceptación, de fuerza y de generosidad para él mismo. Que en el momento que cambió esa figura que tenía él como de reloj de arena, haz de cuenta es como si todo hubiera cambiado en la estrechez que representa como este embudo, haz de cuenta, ahí es donde estaba como bloqueada muchos de estos pensamientos que él tenía, una acumulación, un engrosamiento de esta parte de su energía, y en el momento que esto empieza a disolverse, todo empieza a abrirse, es como si todo se abriera, se abriera, se abriera, y se abría y se abre los sentidos, que esto está muy relacionado, y en el momento que se abren los sentidos, el primero que él empieza a sentir es el de la visión. Es como si la visión, después de mucho tiempo ver borrosa, estuviera viendo en este momento con claridad. Quiero que empiece a eliminar todas las formas de lealtades y de sufrimiento con la forma sistémica o de espíritus descarriados que están en el entorno, en el territorio, que él por devoción sentía que tenía que hacer una obligación como de muerte o de no abundancia o de no avance para mantenerse leal y fiel a sus costumbres. Y esto eran como formas de pensamiento de altares que él Ujú, iba creando también cuando tú hablas del territorio, ujú. pero también se ven como ciertas formas de elementales, ciertas formas de creencias que él tenía de una forma muy definida y muy piramidal que que ya se ha ido desconstruyendo, y esto de alguna manera ayuda a que él empiece a habilitar y a sentir de nuevo el fluir y el correr de la abundancia como una energía que tiene una sensación, que tiene un aroma, lo que siente él, como tiene un color y tiene una temperatura que en este momento él la siente muy agradable, y y es muy importante porque el agradable es el no pelear con ella, sino dejar que ella fluya y que se vuelva de alguna manera, que se siga manifestando a través de él. Ok, ¿cómo lo ves, Margarita? Lo veo muy bien, lo veo muy diferente al inicio, lo veo como si fuera un agua, algo que corre, 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 corre mucho y corre sin obstáculos. Su campo energético lo veo muy, muy bien, veo la forma del movimiento de su energía, veo la expansión de lo que en un momento está estrecho y cómo todo se va conjugando en una sola energía. Observa su capacidad de crear abundancia. Pues está muy relacionada con todo su cuerpo y está muy relacionada con estas partes que en un momento estuvieron contenidas, y puntualmente hay una sensación de estar conectada con el sistema reproductor de él, que en un momento se sintió cansado y se sintió agotado, y como no solamente el sistema reproductor, sino todos los sistemas en este momento, hace cuenta, hay un pulsar, hay una vibración y hay una sensación muy agradable en su cuerpo. Muy bien. Pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a su parte física. Que se siente, la respiración la siente en este momento tranquila, la siente pausada, la siente relajada, y esto lo siente él muy conectado con la abundancia, cómo es el flujo de la abundancia y cómo se está manifestando en este momento la abundancia en él. Ok, entonces, ¿estás lista para regresar? Sí, Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente. Sientes como tu cuerpo se llena de fuerza y de energía. Te sientes grande, fuerte, diosa, poderosa. Respiras profundo y abres tus ojos. Margarita, ¿cómo te sientes? bien abundante. Abundante. Bien. Muy bien, muy bien. Maribel, ¿sentiste tú algo dentro de la sesión o no? Sí, dolor de cabeza. No, Maribel no. Anabel, Eustaquia. Sí, dolor de cabeza acá a la frente y la garganta como que un poco reseca. Ok,
Muy bien. ¿Tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, sí, Ok, ¿por qué no? muy bien. Entonces vamos a agradecer a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias Anabel y gracias Margarita por ser nuestros ojos hoy. No se olviden de entrar a nuestra página web irasemahipnosis.com, donde pueden encontrar la forma de pedir una sesión o de entrar a nuestras redes sociales, seguirnos o escribirnos al más 52 479 204 49 73. Gracias y cortamos la grabación. Bye. Muchas gracias.